Teología es el estudio de temas importantes tales como Dios, Cristo, la Trinidad, el Espíritu Santo, el plan de Dios. Damos la bienvenida al Dr. Alberto Platt, maestro para esta importante materia. La salvación es de Dios y los detalles de su significado los encontramos exclusivamente en su palabra. Hasta aquí, en nuestro estudio, hemos visto que el gran obstáculo entre el Dios Santo y el hombre es el pecado. Y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, quiere decir que cada ser humano necesita un remedio potente. También nos dimos cuenta que por su plan perfecto, las santas y justas demandas del carácter perfecto de Dios fueron satisfechas mediante el sacrificio vicario de Cristo. Además, por el plan de Dios, sabio más allá de nuestra inteligencia, por la gracia de Dios, más allá de nuestra comprensión, por el amor de Dios, sin límites, y aún por la justicia de Dios, que demandó una solución igualmente justa, vimos que la sangre derramada de su Hijo pagó el precio por nuestro pecado. Así vimos los logros de la muerte de Cristo en la cruz. Ahora nos toca considerar los resultados de esa gran obra en el individuo, quien por la fe acepta a Cristo como su Salvador. Lo primero que tenemos que notar es el aceptar por fe la muerte sustituidora de Cristo. Viene siendo el momento en que el Espíritu Santo le engendra la vida eterna. Es el momento de la regeneración. Este término, regeneración, en relación con la salvación, solamente ocurre una vez en el Nuevo Testamento. Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Ahora, el concepto, la idea de la regeneración la tenemos en Juan 3, y la famosa entrevista con el rabí Nicodemo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. El punto que Cristo quería recalcar es que el nacimiento es de origen sobrenatural. Inclusive la palabra traducida de nuevo en casi todos sus demás usos en el Nuevo Testamento tiene el sentido de arriba. En Juan 3, entonces, está señalando la fuente de este nacimiento. Se refiere a la calidad del nacimiento más que al número de nacimientos. El versículo y el contexto tienen mucho que enseñarnos. Por ejemplo, Cristo no admite de varios métodos de la salvación. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nos hace pensar de Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vemos aquí la exclusividad del plan de Dios y, por ende, la imposibilidad de la salvación fuera de Cristo. Y no solamente la exclusividad, sino considere la certidumbre y hasta la vehemencia de la frase de cierto te digo. Por otro lado, y por la misma frase, es igualmente claro que Cristo está enseñando que se salva mediante el nacer de arriba. Pero todavía hay otra observación que hacer. Una, que
subraya de nuevo el hecho de que la salvación es de Dios. No cabe duda que el término nacer, con las implicaciones que involucran, reflejaba el diseño de Dios y la sabiduría infinita del mejor maestro que este mundo ha visto jamás. El principio de la causa y su resultado en el proceso de la procreación es el mismo en lo físico como en lo espiritual. El feto no se ha autoproducido o autocausado, sino depende de otra causa. Sus padres. No. Le es imposible al feto causarse. Su concepción depende de los padres, quienes ni siquiera le piden consejos o colaboración del feto. En la obra de la regeneración, el renacimiento, la causa es Dios. Es el Espíritu Santo quien le conduce al pecador hacia el convencimiento y quien le engendra la vida eterna por la fe. La fe en sí no es meritoria. Y si la fuera, consistiría entonces una obra, y la salvación no es por obras. La fe salvadora es por el creer lo que Dios ha dicho y de lo que el Espíritu Santo le ha convencido. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Pero sin la fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 6. Ya que hemos vuelto al tema del origen divino de la salvación, combinado con el tema que acabamos de discutir, la obra regeneradora del Espíritu Santo, nos toca considerar un tema relacionado. Lo haremos ahora desde el punto de vista de un creyente en forma retrospectiva, es decir, reconocemos a quien diseñó el plan de la salvación, Dios. Reconocemos a quien proveyó la base de la salvación, Cristo. Y reconocemos a quien implementa y aplica la salvación al pecador, el Espíritu Santo. Ahora, vamos a considerar un área de teología de las más majestuosas y que al mismo tiempo es una de las evidencias más fuertes de la gracia de Dios. Es a la vez tan impresionante que casi le deja a uno sin palabras. El caso empieza con Romanos 5, 6 a 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sencillamente, Dios nos amó cuando éramos enemigos y envió a su Hijo a morir en la cruz cuando todavía éramos rebeldes. ¡Qué amor! ¡Qué gracia! ¡Qué maravilla! Pero un momento. Lo interesante es que el plan divino y eterno de la salvación incluye todavía otras evidencias maravillosas de la gracia y de la misericordia. El creyente de la presente edad ha sido escogido, y escogido desde toda la eternidad. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. San Pablo comunicó ese mismo mensaje a los de Tesalónica. Dios os ha escogido, decía, desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2:13. ¡Qué bendición! El pecador que por la fe aceptó la muerte vicaria de Cristo, ese pecador ya salvo por la gracia de Dios, hasta aquel momento, se da cuenta que Dios le había escogido desde toda la eternidad. Esa elección la hizo Dios de la misma manera en que Dios siempre ha actuado, a base de su carácter, perfecto, libremente y conforme a sus propios propósitos. Siempre surge la pregunta, ¿por qué algunos sí y otros no? ¿Por qué es que muchos son llamados y pocos escogidos? Mateo 22:14. Bueno, la verdad es que no entendemos por qué Dios se ha complacido hacer todo lo que ha hecho. Sin embargo, la Biblia nos ha revelado las perfecciones de su carácter. Y el plan divino refleja esas perfecciones. Su sabiduría infinita nos asegura que tanto la meta como el método escogido para alcanzarla son las mejores opciones posibles. La Biblia también nos revela que en ningún sentido, merecemos la salvación, ni la podemos ganar con las buenas obras. Otra evidencia de la gracia de Dios la reconocemos y encontramos en Romanos 8, 28-30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8:28 viene siendo un versículo favorito de muchísimos evangélicos. Y bien sabia la selección. Sin embargo, son muchos los que aparentemente no se atrevan a aceptar a pie de la letra los versículos que siguen. En primer lugar, la frase en el español, conocer de antemano, no es una referencia solamente a la omnisciencia de Dios. La palabra traducida así en Romanos 8 se refiere a personas, individuos, y no solamente a la fe de ellos. Además, este es de mucha importancia. El término involucra una decisión de parte de Dios. Este principio se ilustra en el uso de la misma palabra en Hechos 2, 23, hablando de Jesucristo. El versículo dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento, la misma palabra que estamos considerando, de Dios, prendistes y matastes por manos de inicuos, crucificándole. ¡Qué maravilla! ¡Y qué gracia! Nos ha tomado en cuenta desde toda la eternidad.
Otro importante término escogido por el Espíritu Santo y presente en la revelación del plan de Dios en Romanos 8:29 es el término predestinó. A los que antes conoció, a estos predestinó. Literalmente, la palabra quiere decir planear de antemano el destino. La Biblia enseña que los escogidos son los predestinados y específicamente enfoca 3 áreas. 1. A una posición en la familia de Dios, predestinado, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, es decir, de Dios, Efesios 1:5. Número 2. Predestinados a una herencia. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el diseño de su voluntad. Efesios 1:11. Número 3. Predestinados a una conformidad a Cristo. A los elegidos los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Así que, bíblicamente hablando, el término se usa limitadamente con referencia a ciertos elementos específicos. A veces los teólogos y aún los que no lo pretenden ser, emplean la palabra la predestinación en una forma mucho más amplia, refiriéndose a la totalidad del plan de Dios. Bien es cierto que la Biblia no nos deja en duda en cuanto a quién está en control y quién tiene la autoridad. El mismo versículo en Efesios 1:11, ya citado, subraya la verdad, que Dios hace todas las cosas según el diseño de su voluntad. Regresando a Isaías 46 y los versículos citados en lecciones anteriores, considere las palabras del Dios mismo. Anuncio el porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 46:10. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. 46:11. ¡Qué maravilla! ¡Qué gracia! Dios está en control. Tiene un plan. Y nosotros, los creyentes, figuramos en ese plan. A los que predestinó, a estos también llamó. Romanos 8:30. El verbo llamar y el sustantivo el llamamiento tienen 2 usos diferentes, ambos con base bíblica. El primero consiste de una invitación apremiante, pero no forzadamente obligando su aceptación, porque muchos son llamados y pocos escogidos. San Mateo 22:14. La presentación así general se nota cuando en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Por otro lado, es igualmente obvio que la Biblia enseña que hay un llamamiento que obliga la aceptación de la invitación. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 1 Corintios 1:9. El ser humano no es consciente de ninguna usurpación de su libertad personal, puesto que el Espíritu Santo soberanamente atrae, corteja y conduce la voluntad humana
para que acepte la invitación. En cuanto a Cristo, uno no debe de decir, yo lo encontré. Es al revés. Él me encontró. ¡Qué maravilla! ¡Y qué gracia! La salvación sí es de Dios. La lista de los elementos pertenecientes al plan de Dios en Romanos 8 sigue con la justificación. A los que llamó, a estos también justificó. Romanos 8:30. Obviamente, Dios no justificó a todos los que solamente oyeron una invitación general, no aprovechándola. Aquí se refiere a la obra específica del Espíritu Santo que termina en la aceptación por fe de la muerte sustituidora de Cristo. Solamente estos gozan de la justificación. Ahora, ese término y esa doctrina merecen mucho más espacio, que les vamos a poder dar en un estudio introductorio, como es el presente. La primera observación es que la justificación es el tema de la epístola a los romanos y el estudio a fondo de esa carta es altamente recomendable. Aquí citamos solamente dos de sus importantes textos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. La palabra justificar quiere decir declarar justo. Como el autor de Romanos explica, el creyente ha sido declarado justo, no por obras, sino por la gracia de Dios, mediante el precio que su Hijo pagó en la cruz. El canal por medio del cual fluye al pecador esa gran bendición es la fe. El producto es el pasar de la enemistad con Dios a la paz con Él. La justificación es un término forense o legal, y en este caso consiste de la imputación de la justicia de Cristo al creyente. De la misma manera que el pecado de Adán fue imputado, o sea, cargado a la cuenta de cada miembro de la raza, así la justicia de Cristo es imputada a cada individuo que acepta por fe el mensaje de la muerte vicaria de Cristo. Al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Otra vez, ¡qué maravilla! ¡Y qué gracia! El creyente es declarado justo con la justicia de Cristo. Y la lista no termina allí. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8:30. San Juan nos enseña en su primera epístola, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. 1 Juan 3:2. Pablo también anticipa el día cuando Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3:21. Pues bien, entendemos lo que nos espera en el futuro, pero ¿glorificó el tiempo pasado y no futuro? Sí,
En realidad, todos los verbos están en el mismo tiempo. Conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Es el punto de vista del Dios eterno. El Dios para quien pasado, presente y el futuro están simultáneamente, siempre simultáneamente presentes. Cierto teólogo ha comentado que en realidad la porción de Romanos indica que el 100% de los que Dios ha preconocido es también predestinado. Y el 100% de los predestinados es llamado. Y el 100% de los llamados es justificado. Y finalmente el 100% de los justificados es glorificado. En todo el trayecto, desde preconocido y hasta glorificado, Dios no ha perdido ni uno. Romanos 8, 29 a 30 asegura al verdadero creyente que la salvación es permanente. Habiendo sido declarado justo por Dios, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Romanos 8, 31 y 33. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, 27 a 29. ¡Qué maravilla! Y qué gracia. Estando persuadido de esto, que Él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Y todavía hay más resultados que considerar. En nuestro próximo estudio, la Biblia habla del creyente en comunión con su Dios. Estaremos viendo los recursos disponibles para la vida cristiana. Gracias, Dr. Platt, por guiarnos a través de lo que dice la Biblia acerca de la teología. Estudia tus notas y prepárate para la siguiente lección. Hasta entonces.